Bien, amigos de Cara y Sello, el primer invitado de la noche, gracias a Viceversa Consulting, es el presidente de la Sociedad Nacional de Hidrocarburos, Felipe Cantuarias, quien acaba de llegar de viaje, pero obviamente ha seguido palmo a palmo el quehacer noticioso de los últimos días y, por supuesto, el mensaje presidencial y todos los rebotes, ¿no es cierto?, que ello ha traído. Buenas noches y bienvenido, Felipe. Oscar, buenas noches y felicitarte por este nuevo emprendimiento que está resultando un éxito. Gracias, muchas gracias. Efectivamente, tenemos 5 meses al aire y la verdad que estamos muy contentos con los resultados gracias a nuestros amigos televidentes. Vamos directo al tema. ¿Qué esperaban los empresarios fuera de los temas de ingenuidad, digamos, realistamente? Si hay un ser que piensa, calcula, es el empresario, porque tiene que hacer rentable su negocio. ¿Qué esperaban los empresarios realmente, Felipe, del mensaje del presidente Vizcarra? Bueno, esperábamos, Oscar, un mensaje de concertación, de un llamado a la oposición para trabajar de manera conjunta para salir de esta situación económica difícil en la cual estamos enfrentando y trabajar juntos de estos 2 años que quedan para impulsar una agenda económica, política y social que nos permita llegar a las elecciones del 2021 en una mejor posición. De hecho, esperábamos, dado que el día anterior había sido elegido como nuevo presidente del Congreso, Pedro Laichea, quien tendió la mano al gobierno, teníamos la expectativa de que el gobierno aprovechara esa oportunidad y se pudiera trabajar, como digo, en una agenda conjunta, ¿no? ¿No te extrañó que al ser elegido Laichea, en vez de, digamos, significar es un puente efectivamente, porque no es del fujimorismo propiamente ni es del ala dura, no es, con el perdón de la señora Barta, no es una Rosa María Barta, no es un Mulder, ¿no es cierto?, que más bien podría servir de nexo contra y que lo que pasó más bien fue todo lo contrario? Mira, Oscar, lo más importante para atraer inversión es predictibilidad, seguridad. El espíritu de confrontación que hemos vivido en los últimos años es el enemigo número 1 de las inversiones y de la generación de empleo. Y entonces abrigábamos la esperanza, y creo que todavía, porque tú has mencionado lo que es importante, ¿no? En toda crisis hay una oportunidad. Yo creo que hay una oportunidad, de mostrar una madurez política en nuestro país, y eso requiere un esfuerzo de desprendimiento, como lo ha mencionado el señor presidente, pero ese esfuerzo de desprendimiento nosotros lo entendemos es por concertar, por reconocer que pues en cada una de las partes tiene que hacer concesiones, y para eso se requiere un liderazgo. ¿Y no es desprendimiento decir vamos a adelantar las elecciones del 2020 y nos vamos todos? El problema que hay con eso, Oscar, es que eso genera mucho mayor incertidumbre y pone al Perú en una situación desde el punto de vista económico muy complejo, desde el punto de vista social ni qué decirlo, ¿no? Como tú sabes, este primer semestre del año no ha sido bueno. De hecho, si ponemos el crecimiento del último año, es un crecimiento muy pequeño, estamos prácticamente flat. Y esto es muy preocupante, porque hacer despegar una economía no es como prender un carro, esto toma tiempo. Sí. Y por otro lado, las inversiones para que regresen a nuestro país toma también mucho tiempo. Si usamos el ejemplo de hidrocarburos, nosotros estábamos con la expectativa de que se aprobara la nueva ley de hidrocarburos, de destrabar de manera inmediata $5.000 millones. Bueno, Oscar, tú sabes muy bien esto. ¿Estas inversiones de dónde se van? A los otros países de la región. Colombia, para empezar. Colombia, Argentina, Bolivia, claro, que les ponen alfombra roja para que vengan a invertir, ni qué decir en el tema de minería. Entonces, nosotros estamos perdiendo una oportunidad. Y la oportunidad es más bien de demostrar una madurez política, de concertar. Y por eso es que nosotros como empresarios abrigábamos la esperanza, y creo que yo soy muy positivo sobre el tema todavía, de que se pueda hacer una concertación. ¿Por qué no crear un gabinete de ancha base que nos permita llegar al 2021 con un acuerdo en materia económica, política y social? Claramente entendemos, Oscar, que todos aquellos que estamos de acuerdo con que el modelo económico de la Constitución del 93 nos ha traído una serie de beneficios a todos los peruanos, que debemos seguir impulsando reformas económicas, podamos trabajar tanto el Congreso, el sector empresarial y el gobierno en destrabar una serie de inversiones que permitiría generar empleo. $18.000 millones en infraestructura, $5.000 millones inmediato en hidrocarburos, $18.000 millones o $20.000 millones que podemos promover en minería. Pero para ese gabinete, Felipe, de ancha base, multipartidario, etcétera, se necesita, por un lado, que se anime el presidente Vizcarra, ¿no?, de salir de ese grupo cerrado en el que está.
pero también significa un esfuerzo de parte del Congreso y específicamente de Fuerza Popular y el APRA para dejar de patearle la canilla al Ejecutivo. Mira, en esta crisis si no, no vamos todos. A ninguna parte. En esta crisis perdemos todos. Y la madurez política pasa por ambos lados. Sin duda, y yo siempre uso el ejemplo, ¿no? Si tú eres el gerente general de una empresa, lo que tú quieres es tener resultados positivos. Y si tienes por ahí un sindicato difícil que no te permite lograr los resultados, vas a hacer el mayor esfuerzo para lograr concertar, llegar a una solución y lograr crecer el negocio, ¿no es cierto? Pero ciertamente necesitas que ambas partes tengan la voluntad. Y este pedido, como te digo, y esta expectativa que tenemos los empresarios, no solo venía por el lado del gobierno, venía por el lado del Congreso. Te voy a ser honesto que yo me sentí muy satisfecho cuando escuché el mensaje de Pedro Lachea como presidente del Congreso, tendiendo una mano al gobierno para concertar. Creemos que esa invitación a concertar debe ser tomada por el gobierno y esa es la oportunidad. Pero recibió una patada. Bueno, o sea, ¿qué hacemos después de esa patada? Bueno, lo que pasa ¿Es posible acercarse al gobierno? Sin duda. ¿Tú crees que Olechea tiene el talante para hacerlo, para mostrar la otra mejilla? Yo creo que ambos, tanto el presidente Vizcarra, que ha mostrado también mucha cintura política, como el presidente del Congreso, pueden liderar una transición democrática. ¿Cuál es el problema con el tema de la convocatoria de elecciones? Por un lado, que genera mucha incertidumbre, no solamente por el tema de lo que implica no saber cuáles son las reglas de juego, pues ni siquiera está claro quiénes pueden ser candidatos. A mí me preguntan los inversionistas del extranjero, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Quiénes pueden ser candidatos? ¿Cuáles son las reglas de juego? No te puedo responder, porque no sabemos si se van a aplicar las reformas políticas o no, quiénes van a ser los que se presenten, no sabemos si se van a flexibilizar alguna de las condiciones, y por otro lado, no sabemos qué va a pasar. Entonces, la incertidumbre es la enemiga de la inversión. Y si no tenemos inversión, no vamos a seguir creciendo. Y lo importante que tenemos que entender es que la inversión privada es fundamental para la generación de empleo. Felipe, y para seguir reduciendo la pobreza. Felipe, ¿qué asusta más a los empresarios del mundo y peruanos? Ambos, pues siempre Roque Benavides dice, y lo hace bien, ¿no? Hace bien en repetirlo, que el 80% es inversión de peruanos, el 20% que es bienvenida, por supuesto. Pero en general, ¿los empresarios tienen más miedo a la crisis, a las broncas entre el Parlamento y el Ejecutivo, o a los conflictos sociales, como los de las Bambas, Tía María, y a la burocracia? Bueno, es un muy buen punto, Oscar. Cuando tú le preguntas a los inversionistas extranjeros qué es lo que están buscando para invertir en un país, te dicen principalmente tres cosas. Obviamente ven el marco macroeconómico, las condiciones de inversión en general, que el Perú en los últimos 30 años ha sido un país muy atractivo, y por eso la preocupación de que toda esta confrontación política le resta a ciertos casos atractividad. Pero hay dos componentes más que buscan sin duda los inversionistas. Por un lado, un tema de seguridad jurídica y social, ¿no es cierto? Y por otro lado también una facilidad de inversión. Lo que ha pasado con el Perú es que en los últimos 7 años hemos tenido un retroceso muy importante en términos de competitividad. Por un lado, no solamente un incremento enorme en términos de la tramitología, de la burocracia en términos de licencias y permisos, sino que algo que es mucho más preocupante y que no hablamos, Oscar, el cambio en la mentalidad de muchos funcionarios públicos. Hoy los funcionarios públicos en los últimos 7 años han sido premiados por no decidir, por demorarse en decidir. Cuando en todos los otros países de la región, todos los gobernantes, ¿qué hacen? Incentivan de manera positiva, es decir, premian a aquellos funcionarios que son eficientes en decidir. Hoy estamos... Como se ha hecho en los Panamericanos. Ese es el ejemplo que te iba a dar. Porque hoy todo el mundo dice Carlos Niehaus y su equipo, que tiene que ser aplaudido. Pero ese es un buen ejemplo de un funcionario público que quiere hacer las cosas bien. Donde desgraciadamente los proveedores son premiados si hacían las obras en menor tiempo. Pero fíjate que eso no ocurre en nuestro país, Oscar. Tú tienes un montón de casos, inclusive algunos casos que todos conocemos, de ejecutivos que han querido colaborar con el gobierno en directorios de empresas públicas que han sido sancionados por buscarle ahorros al Estado peruano. Pero Contraloría decía, no, omitiste un trámite. Es decir, estamos en una situación realmente que el mundo al revés. El mundo al revés. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos en nuestro país? Es recuperar la madurez política, sentarnos a dialogar, ¿no es cierto? El Perú tiene mucha experiencia en el tema. Hablando del mundo al revés, Felipe, yo estoy encontrando a muchos empresarios, muchos, que me repiten, siento que el Ejecutivo, ministros, viceministros, funcionarios, no nos quieren atender y nosotros queremos invertir 10 millones, 100 millones, 500 millones, 1000 millones,
pero que no nos quieren atender como si tuviesen miedo de nosotros, como si fuésemos a ofrecerles algo debajo de la mesa. Y me preguntan, ¿eso es una política de Estado? ¿Qué es lo que estás sintiendo tú? A ver, Oscar, yo creo que lo que está ocurriendo en este momento es el resultado también de la corrupción que hemos vivido en nuestro país y que ha generado un nivel de desconfianza enorme entre el sector público y el sector privado. Ese nivel de desconfianza hace que funcionarios públicos tengan temor de sentarse con los empresarios. Y nosotros como empresarios tenemos que hacer un mea culpa. Definitivamente este proceso de corrupción no ha sido solamente el lado del Estado. Este proceso de corrupción lavajato ha sido también impulsado por el sector privado. Y creo, y es una opinión personal, que como sector empresarial no hemos hecho suficiente para recuperar la confianza de la sociedad y el sector público. Creo que tenemos que hacer mucho más para reducir ese nivel de desconfianza, de tal manera que ese funcionario público no tenga temor de sentarse en la mesa. De hecho, parte de mi rol como presidente de gremio es tender puentes. Claro. Porque sí, lo siento, los funcionarios públicos me dicen, no tengo confianza en las empresas, porque muchas vienen acá y si no estamos de acuerdo con lo que ellos piden, salen y nos acusan de corrupción, de incompetencia. Entonces, una de las grandes tareas, justamente, de concertar, de sentarse en la mesa, es reconstruir las bases de confianza. Hemos perdido la confianza. La confianza es el enemigo de la desconfianza es el enemigo número uno de la inversión. Entonces, ¿cuál es la propuesta, Oscar? Creo que en la línea de lo que tú mencionas. Concertación política, recuperar confianza, tanto a nivel del gobierno como el Congreso, como también del sector empresarial. Y creemos que como sector empresarial tenemos un rol que cumplir en este momento de crisis de nuestro país. Porque sí estamos viendo una crisis, hay diferentes niveles. De hecho, no podemos comparar esta crisis con la del año 2000, ¿no es cierto? Pero sí estamos viendo una crisis de confianza, que le está haciendo mucho daño a la economía peruana, y que está afectando no solamente a la inversión privada, sino la capacidad de gestión del Estado, que es otro punto bien importante, Oscar. Para poder salir adelante, tú hablabas mucho de los conflictos sociales. A mí me toca lidiar mucho con esos temas y tengo cierto nivel de experiencia, porque tú sabes mi paso por el tema minero en Antamina muchos años. Así es. ¿Tú sabes cuáles son las cosas que encuentras? Todo el mundo le pide al Estado que tiene que imponer la autoridad, pero el Estado ha perdido legitimidad. Porque en muchos de estos conflictos en los últimos años, ¿qué ha hecho el gobierno? Se ha sentado a dialogar. ¿Y cómo ha solucionado los conflictos? Haciendo compromisos. Pero no los cumple. Entonces, cuando va al Estado y se sienta en una mesa, las comunidades y la sociedad no le creen. Entonces, así como el sector privado tiene que legitimarse, obtener una licencia social, lo que estamos viviendo es que el Estado hoy está viviendo también un problema de legitimidad, de falta de licencia social. Porque en muchos de los casos, cuando va, lo que ocurre es que la gente ya no le cree. Entonces, ¿qué está pasando también, Oscar? Que para solucionar muchos de estos conflictos, el gobierno piensa que se trata de bombear más recursos, de hacer más compromisos económicos. Pero si no hay ejecución. Y ese es el gran problema. No hay gerencia social, no hay ese es el tema, Oscar. Por eso es que es importante sentarnos en la mesa. Eso hemos conversado acá con José Luis Scaffi. Claro, Pepe Scaffi, que es un experto en el tema, y te va a decir lo mismo. Sí, claro. O sea, lo que necesita el Estado es gestión, ¿no es cierto? Entonces, para aterrizar porque un poco plata hay. No es 1980, mira, no es 1990, plata hay. Así es. No es que sobre, pero si le invertimos de manera inteligente, podemos realmente hacer un cambio fundamental en nuestro país. No solamente en infraestructura básica, sino también la solución de problemas como salud, como el tema de educación. ¿Cómo puede ser posible que con el crecimiento económico que hemos tenido en nuestro país, Oscar, sigamos teniendo estas brechas sociales inaceptables? Yo el otro día conversaba con una persona que pensaba de manera distinta que yo, desde el punto de vista económico. Pero ¿sabes dónde coincidíamos? En que las brechas sociales que tenemos en nuestro país son inaceptables. Y nosotros como sector empresarial tenemos que comprometernos en ese cambio social. No podemos seguir aceptando los niveles de pobreza que tenemos en nuestro país. Y eso no puede ser, porque sí tenemos recursos para lograr sacar a esa gente de esa situación de pobreza y darle una oportunidad a que esos niños más adelante puedan competir. Y no lo estamos haciendo. Entonces, como mi generación, creo que tenemos un reto por delante, que es realmente comprometernos con el país. Pero para eso tenemos que crear las condiciones, Oscar. Necesitamos recuperar la confianza. De acuerdo, de acuerdo. Si no recuperamos la confianza en el sector público, el sector privado, la sociedad civil, si no nos sentamos en la mesa y nos ponemos de acuerdo nuevamente sobre lo que queremos como país, y sabemos entender y respetar y tolerar nuestras diferencias, las diferencias son buenas en la medida que yo tolere, pero el Perú se ha vuelto un país intolerante. O sea, o eres de uno u otro lado. O sea, tú no puedes estar al medio. Eso no puede ocurrir. Entonces, necesitamos madurez, y creemos que en ese sentido el Congreso
el gobierno, pero también todas las fuerzas políticas, porque tú estamos ignorando aquí otro elemento, Oscar. Hay otras fuerzas políticas que también tienen responsabilidad en este momento, porque tendrían que estar sentados aquí. Quien quiera ser presidente de nuestro país no puede estar, pues, en la tribuna, claro. Tiene que estar en la cancha, ahora, trabajando para... Jugársela también. Claro, jugársela por nuestro país, ¿no es cierto? Es muy fácil estar en la tribuna. Claro. Necesitamos que quien quiera ser presidente también venga acá, se siente en la mesa y nos ayude a conducir el país hasta el 2021. Creemos que sí se puede, Oscar. Lo que se requiere, ¿sabes qué cosa es? Es la voluntad de aceptar de que hay que hacer concesiones, pues. Y si el Congreso no lo quiere hacer, pues entonces la sociedad se lo tenemos que exigir, y los empresarios también. Y también por el lado del gobierno. Y por el lado del sector empresarial, y creo que tú has tenido varios invitados aquí, sí, claro, que te lo han dicho. Y yo también te lo ratifico. Nosotros como sector empresarial tenemos un compromiso con la sociedad y lo tenemos que cumplir. Y tenemos que recuperar la confianza de la gente. Lo que sí te quiero decir es que yo sí me siento orgulloso cuando me dices que soy un empresario. Porque el empresario en este país, el empresario correcto, honesto, genera empleo, inversión, hace responsabilidad social y hacemos cosas correctas. Entonces, pero no hemos sido suficientemente capaces e inteligentes de diferenciarnos de esos empresarios sinvergüenzas, claro, que creen que en el siglo XXI uno todavía puede seguir coimeando funcionarios, que cree que puede seguir haciendo crecer su negocio sobre la base de abusar de las personas. Esos no son empresarios. Una última... Y no podemos confundirnos, y no dejemos que nos confundan. De acuerdo. Solo nos queda un minuto. En tu condición de presidente de la Sociedad Nacional de Hidrocarburos, la Sociedad Peruana, le cambié el nombre, ¿no? Sí. Sociedad Peruana de Hidrocarburos. Hace un año más o menos estamos esperando que ya viene la ley de hidrocarburos. Tenemos a un Seferino Yesquén, hace más de un año, el presidente de Perú, Petro, que se presenta en todo foro cuanto hay dentro y fuera del Perú promoviendo las inversiones, solucionó el tema Tulo, pero parece el llanero solitario, digamos. ¿Qué falta? ¿Cuál es la importancia real de que se apruebe de una vez esa ley de hidrocarburos? Mira, para que todos sus televidentes entiendan la importancia de aprobar una nueva ley de hidrocarburos. En primer lugar, el Perú importa el 75% de los combustibles que nosotros consumimos. Eso afecta a los bolsillos de todos los peruanos. O sea, no solamente nos cuesta 5.000 millones de dólares en importaciones, sino que la gasolina en el Perú es más cara porque la tenemos que importar. ¿Por qué es más cara? Porque a Petroperú le cuesta entre 1 a 2 dólares más por barril el crudo importado que el que se produce localmente. Entonces esto afecta a los bolsillos. Segundo, porque el combustible que importamos no paga regalías, no genera empleos, no paga impuesto a la renta. Entonces, la aprobación de la ley de hidrocarburos es fundamental. Y termino de manera positiva. Yo sí creo que se va a aprobar la ley de hidrocarburos, porque parte de la agenda económica que hemos mencionado, Oscar, hay 4 grandes temas que el presidente del Congreso ha invitado al presidente Vizcarra a concertar. La primera, la ley de hidrocarburos. La segunda, la extensión de la ley de agroexportación, que ha sido un éxito en el Perú, ¿no es cierto? La tercera, obviamente, leyes para reducir la informalidad. Y cuarto, la reducción de las licencias y permisos que permitan acelerar las inversiones. Creo que con esas 4 medidas económicas podríamos hacer un gran cambio. Y creo que no hay diferencias de óptica, porque cuando uno va a hablar con el gobierno, cuando hablamos con el ministro de Economía, con el Premier, escuchamos el mismo mensaje que el Congreso en términos económicos. Lo que parece que falta, Oscar, es alguien que lo pueda sentar en la mesa, recuperar confianza y decir, oye, olvidémonos de nuestras diferencias políticas. Hay una agenda económica y social donde hay coincidencias, movamos eso hacia adelante, ¿ok? Y nuestras diferencias políticas mantengámosle a nivel de los medios, etcétera, pero avancemos en lo que está esperando todos los peruanos. Felipe. Y ahí el sector empresarial tiene un rol que cumplir, que es nosotros estamos dispuestos a seguir invirtiendo en nuestro país, a hacer crecer la inversión y el empleo, porque eso es nuestro rol como empresarios. Felipe, te conozco algo de 10 años. Desde que te escuché por primera vez, me di cuenta que eres uno de los pocos empresarios autocríticos en el Perú. Se necesita autocrítica. Lo has hecho hoy, esta noche en el programa. Invito a los amigos empresarios que sigan en esa línea, que eso no avergüenza.
decir me equivoqué no debe avergonzar tampoco a Fuerza Popular y tampoco al gobierno. Muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Muchas gracias, Johan. Espero tenerte pronto nuevamente. Con todo gusto, muchas gracias. Quédate ahí que nos vamos a la primera pausa del programa con una meta bicentenario, que son esas ideas que hemos propuesto, que estamos proponiendo camino al bicentenario con la aspiración de hacer del Perú un país mejor. Luego la pausa y regresamos con un interesantísimo debate sobre cómo salir del entrampamiento político, la crisis entre el Ejecutivo y el Parlamento con dos estupendos analistas políticos. No se muevan.